Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12. Dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Bien, cuando escuchamos la palabra adoración, normalmente nos imaginamos, ¿no?, al tiempo de música que tenemos aquí los domingos. Acabamos de cantar estos cantos que hablan de adoración, pero escuchamos esa palabra adoración y inmediatamente solemos pensar en eso, ¿no?, en que es este tiempo o estos cantos que tenemos cada domingo, lo asociamos con eso. Entonces, es mi intención que veamos en la palabra de Dios cómo es la adoración a la que somos llamados a tener, que somos llamados a entregar a Dios. Y bueno, vamos a empezar diciendo que no es eso, no es ese tiempo de cantos que tenemos cada domingo. La adoración no es en sí la música. Quizás estos cantos que tenemos cada domingo son parte, sí, de la adoración, pero no exactamente representa eso la palabra adoración. Tampoco adoración es, o adoradores no somos únicamente los que estamos aquí parados cantando. Entonces, por si no teníamos clara esta definición, bueno, no es eso, no son los cantos cristianos o que hablan de Jesucristo o que hablan de su palabra que cantamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué significa adorar? Como primer punto quiero explicar qué es la palabra adorar o qué es la adoración. Y bueno, la definición que nos da la Real Academia Española dice que adorar es venerar o rendir culto a algo o a alguien que tenga características divinas. En nuestro caso, pues sería Dios. Entonces, en esencia, la adoración es eso: dar honor, dar honra, venerar y rendir culto a Dios. Es eso, sí, darle honor, rendirle tributo, darle alabanzas, darle gloria a Él. Y bueno, como dato, en la Biblia, la palabra adorar aparece 150 veces a lo largo de toda la escritura. Como sabemos, ha sido escrita, bueno, si no lo sabes, la palabra de Dios ha sido escrita en 3 idiomas: en arameo, en hebreo y en griego. Bueno, aparece 150 veces la palabra adorar, o por lo menos así lo traduce las traducciones que tenemos actualmente, pero en el original esa traducción de adorar hace referencia a postrarse, arrodillarse, inclinarse, alabar a Dios, servir a Dios, etcétera. Entonces esa es la idea que nos da cada que vemos la palabra adorar aquí en la Biblia. Esa es la idea que nos da: es arrodillarnos, es postrarnos delante de Dios, es alabar a Dios, es darle tributo a Él y darle reverencia, respeto a todo lo que es Dios. Bueno, tengo aquí algunos ejemplos de algunos, bueno, sí, son ejemplos de la palabra adoración o adorar que ya he mencionado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 22.
Bueno, ya que hemos definido que la adoración no es la música en sí misma, no son los cantos que tenemos, no es cantar ni alzar las manos, no es danzar. Tiene que ver, sí, con la adoración, pero ya hemos visto más o menos cómo lo traduce, o bueno, más bien lo que quiere decir adoración según la Biblia. Como ya he dicho, quiere decir postrarse o arrodillarse delante de Dios, o inclinarse. Vamos a ver qué dice en este ejemplo que tengo en Génesis 22, del 1 al 5. En estos versículos vemos que es probada la fe de Abraham. Dios manda a Abraham a que tome a su hijo y lo ofrezca a Dios en sacrificio. Bueno, vamos a saltarnos los primeros versículos, ya les di el contexto más o menos. Vamos a leer a partir del 3. Dice: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó su vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a sus siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Aquí vemos la palabra adoraremos. Entonces aquí lo que Abraham quiere comunicarle a sus siervos es que tanto él como su hijo irían a eso, a postrarse, a rendir culto a Dios, a rendir reverencia a Dios, a rendir alabanzas a Dios. Lo que iba a hacer Abraham con ese sacrificio de su hijo era en primera obedecer a Dios y en segunda pues adorarle a Él, postrarse ante Él. Como sabemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran un acto de adoración a Dios. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo es eso, que Abraham iba a tener esta adoración delante de Dios al sacrificar, al tener un sacrificio vivo delante de Dios. Bueno, vamos a otro ejemplo, vamos al Salmo número 95. Según yo no me voy a tardar, pero ya me aventé 10 minutos y apenas voy empezando. Salmo 95. «95:6. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Porque el Señor es Dios, somos el pueblo que Él vigila, su rebaño a su cuidado». Aquí ya, además de esa palabra, adoremos, aquí sí, además de eso, incluye las palabras inclinémonos y arrodillémonos, que básicamente es lo que nos quiere decir la palabra adoración o adorar. Aquí es un llamado a adorar, quiere decir a postrarnos delante de Dios, a rendir tributo, reverencia, respeto, alabanza, bueno, todo lo que ya he mencionado. Pero bueno, este es otro ejemplo, ¿no? de cómo se utiliza esta palabra adorar en la Biblia. Vamos a otro ejemplo, un ejemplo igual conocido. Vamos a Juan 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Bueno, y aquí el contexto de este capítulo es que, bueno, Jesús se encuentra con una samaritana. Jesús tenía sed, le pide agua para beber. Y bueno, vamos a irnos al versículo 24. No, desde el 23 vamos a leer.
Bueno, aquí Jesús le da a la samaritana le explica cómo sería la adoración una vez que el Mesías viniera a este mundo. Una adoración que ya no sería dependiendo del lugar, ya no dependería de rituales. Bueno, dice aquí el versículo 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí vemos nuevamente la palabra adoradores. Bueno, y continuamos, dice, el Padre busca personas que lo adoren, nuevamente la palabra adoren, de esa manera. 24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí la palabra que se utiliza en griego, bueno, también quiere expresar lo mismo que las otras que ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Reverencia, honor, tributo a Dios, respeto, alabanza, inclinarse a Dios, postrarse ante Dios. Entonces, bueno, aquí vemos en este ejemplo vemos cómo Dios, bueno, cómo Jesucristo nos manda a adorarle. Y bueno, una vez que ya hemos visto qué significa esa palabra adorar, vamos al siguiente punto que tengo aquí, el propósito por el que fuimos creados. Nosotros somos la creación de Dios, somos obra de Dios, así como los cielos, las estrellas, el mar, los diferentes ecosistemas, los animales que habitan esos ecosistemas, todo eso es creación de Dios. Nosotros también somos creación de Dios. Y nuestra tarea en este mundo, nuestro llamado en este mundo es la adoración a Dios. Vamos al Salmo número 19:1. Es un versículo igual conocido. Vamos a ver por qué es que tenemos ese llamado de adoración. Aquí dice el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Entonces aquí pues nos dice, ¿no?, que los cielos proclaman la gloria de Dios, proclaman su grandeza, proclaman su poder. ¿Qué miras tú cuando volteas a ver los cielos o la creación de Dios? Cuando ves los bosques, cuando ves, no sé, los mares, las playas, cuando ves, no sé, un eclipse. Quizás ya estamos tan acostumbrados a ver este tipo de cosas que ya lo damos por hecho, ¿no? No sé, no le damos ese crédito a Dios, pero si te pones a pensar, todo eso que vemos, todas esas maravillas que observamos son obra del Señor, son obra de Dios. ¿Y qué podemos ver a través de eso? Vemos su poder, vemos su gloria, vemos su grandeza. ¿Tú podrías hacer algo tan maravilloso como Dios? Algo como los cielos o los mares o las estrellas. ¿Conoces a alguien que podría hacerlo? ¿Alguien? Eso nos lleva a la conclusión de que Dios es poderoso, de que Dios es grande, de que Dios es glorioso. Y toda esta creación por sí misma adora al Señor, le da gloria al Señor al demostrar esa grandeza, ese esplendor, esa gloria del Señor. Por sí misma la creación adora al Señor. Entonces, la creación pone en evidencia la grandeza y el poder de Dios, y de este modo la creación adora a Dios. Vamos a otro ejemplo, vamos al Salmo 148.
Este salmo es pues es un llamado a la creación a alabar al Señor. En el salmo anterior vimos que la creación por sí misma adora al Señor y le da gloria a Dios, pero aquí vemos en este salmo un llamado un poco más directo, ¿no? a la creación, a alabar a Dios. Dice el versículo 1: alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Y luego dice, que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar, por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Vemos aquí cómo el salmista invita y exhorta a la creación a adorar. Y vemos cómo empieza desde lo más alto, ¿no? Desde los cielos, el firmamento, los ángeles, el sol y la luna. Más abajo, en el 7, continuamos leyendo, dice, alaben al Señor desde la tierra. Bueno, ahora vemos cómo invita a lo que está aquí debajo en la tierra. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes criaturas de las profundidades del océano. El fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen. Ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el Señor. Entonces aquí un poquito más directo, este salmo nos invita a adorar al Señor. Y sí, nos da razones. Por ejemplo, el 6, desde el 5, en la segunda parte, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Nuevamente vemos aquí el poder de Dios, vemos aquí su gloria, vemos aquí su grandeza, que con solo hablar, que con solo palabras pudo haber creado los cielos y todo lo que hay en ellos. Dice en el 6, puso todo lo creado en su lugar, por siempre y para siempre, su decreto jamás será revocado. Vemos aquí también su soberanía, además de ese poder, de esa grandeza, vemos su soberanía en el que nadie puede revocar su decreto, como dice aquí. Y más abajito, en el 13, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Entonces, si alguna vez tú has visto a la creación y has visto la grandeza de esa creación, la grandeza de los mares, la grandeza de las montañas, del universo, aquí nos dice que el Señor está por encima de todas esas cosas. El Señor es el creador de todas esas cosas. Entonces, somos llamados la creación a alabar a Dios. Vamos a otro ejemplo, el último, y ya continuamos. Vamos a Isaías 43. Y aquí todavía más directamente se nos llama a la adoración. Isaías 43, por favor. Vamos a leer en el versículo 7. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Cómo dice? ¿Traigan a quién? Todo el que me reconoce como su Dios.
Y luego dice, porque yo los he creado para mi gloria. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Fui yo quien los formé. Vamos a leerlo, bueno, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice el 7, traigan a todo el que me reconoce. Ah, no, perdón, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Ahora sí. Dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. A todo, nuevamente, a todo el que es llamado por mi nombre. Podemos ver cómo es Dios quien nos llama, quien nos ha escogido. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, todo el que me reconoce como su Dios. Fuimos llamados por Dios y nosotros le reconocimos como Dios. Entonces, si tú estás en esa condición, si tú has sido transformado, si tú has sido redimido por Dios, si has sido escogido por Él, tu llamado es alabar a Dios, a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para su gloria. Entonces, somos su creación, así como ya veíamos los cielos, la tierra, las estrellas. Bueno, ellos también adoran al Señor. Nosotros, más en específico, somos llamados a esa adoración a Dios. Vamos a saltarnos al versículo 21, aquí en Isaías igual 43. (43:21) dice, yo hice Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. ¿Cómo dice? Yo hice Israel, ¿para qué? Para Dios. Y sí, su pueblo santo, su pueblo escogido, como dice aquí, honrarán o honraremos delante del mundo entero, adoraremos delante de Dios. En la Biblia de las Américas nuevamente dice aquí el 21, el pueblo que yo he formado para mí. ¿Tú formas parte de ese pueblo? Si es así, esta ordenanza es para ti. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Somos llamados entonces a proclamar esas alabanzas, a darle gloria a Dios, a darle adoración a Dios. Y si tú creías que, no sé, a lo mejor tu llamado, o a lo mejor tu tarea, o tu propósito en este mundo era, no sé, una profesión, terminar una carrera, tener cierta posición en tu trabajo, o cierta posición económica, o ser el sustento de tu familia. Bueno, primeramente somos llamados, nuestro propósito es alabar a Dios, adorar a Dios, porque Él es nuestro creador, nosotros somos su creación. Y al igual que los cielos proclaman la gloria de Dios, nosotros su pueblo, nosotros su creación, proclamamos la gloria de Dios también. Bueno, ya una vez que hemos visto este punto del propósito por el que fuimos creados, vamos al siguiente punto. Si tenemos el llamado de adorar a Dios, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, ya veíamos un poquito en Juan capítulo 4, cómo Jesús nos explica cómo habría de ser esa adoración una vez que llegase el Mesías. Vamos otra vez a Juan capítulo 4, por favor. En el versículo 19, ahora sí vamos a leer desde el 19.
Aquí es la mujer samaritana hablándole a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y luego el 21, Jesús contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, aquí ya Jesús nos da la respuesta de cómo habría de ser la adoración una vez llegado el tiempo, que había llegado ya con Jesús ahí. Dice: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y en el 24 se repite: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, aquí lo que Jesús nos está diciendo, nos está explicando, es que la adoración ya no dependería de un lugar, como lo mencionaba lo mencionaba hace rato. Ya no dependería de cierto lugar, que si se haría en Jerusalén, que si se haría en el monte Gerizim. Aquí Jesús lo que está diciendo es: los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y no sé si tú entiendas estas palabras. Por lo menos yo no lo tenía tan claro, y bueno, ya estudiándolo, pues ya me da una mejor perspectiva de cómo debe ser esa adoración a la que somos llamados. Bueno, el Padre Dios quiere que le adoremos de esta manera, en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere cuando dice en espíritu? Bueno, se refiere a que no es una adoración externa, no se basa en cuestiones de rituales o cosas mecánicas, sino que se hace se hace desde el espíritu humano, se hace con una actitud correcta y reverente delante de Dios. Es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, estar aquí, cantar y ofrendar y levantar las manos y decir amén. Pero es que debemos cuidar esa parte, la parte interna, porque podríamos estar haciéndolo de forma mecánica. Podría estar siendo nuestra adoración de una forma externa y no de una forma que proviene del espíritu humano, o con una actitud correcta. A eso se refiere cuando debe ser en espíritu, que debe ser desde una buena actitud de nuestro espíritu. Y bueno, la segunda palabra es en verdad. Y bueno, esta verdad es la verdad revelada en la palabra de Dios. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. No podemos adorar o pretender adorar a Dios a nuestra forma o de una forma que nos hemos inventado. Nuestra adoración debe ser en verdad, debe ser revelada, nos debe ser revelada en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer de Dios? ¿Cómo vamos a conocer sus atributos? ¿Cómo conocemos quién es Dios? Lo hacemos a través de la palabra, y Dios nos ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Entonces, a eso se refiere en espíritu y en verdad. Hacerlo con una buena actitud, con una buena actitud, la cual viene desde nuestro espíritu, y hacerlo en verdad, una verdad que nos es revelada en la palabra de Dios. Entonces, ya que hemos visto cómo debe ser nuestra adoración,
debe ser en espíritu y en verdad. Vamos a ver algunos puntos de una falsa adoración. Estos puntos no cumplen con estas dos palabras, con esta adoración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. No cumplen con la adoración en espíritu y no cumplen la adoración en verdad. Bueno, vamos a pasar a estos puntos de falsa adoración. Punto número 1, la adoración a ídolos. Y bueno, todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de esta adoración a ídolos. Vemos cómo el pueblo de Israel iba y se postraba delante de otros dioses cuando esta adoración le correspondía a Dios. Pero a nosotros se nos puede aplicar de otra manera. Quizás nosotros no nos postramos ante ídolos de madera o de yeso o de cobre. Quizás nunca lo hemos hecho, o quizás sí, o quizás en este preciso momento no lo hacemos, o no es parte de nuestras rutinas. Pero hay algo que puede convertirse en ídolo, y es cuando hacemos cosas o cuando le dedicamos el tiempo y nuestra devoción a cosas que no son Dios. Y ojo, no tienen que ser cosas malas en sí mismas. Por ejemplo, yo podría irle a la América, ¿no? Por decir algo. Y yo podría estar, como decimos, ¿no? Casado con el equipo, voy a los partidos, me sé las porras, me sé los nombres de los jugadores. Y en contraste con la palabra, quizás yo podría estar faltando a la iglesia, podría estar teniendo poca comunión con Dios en cuanto a la lectura de su palabra, en cuanto a la oración. Entonces aquí vemos un claro ídolo que hemos formado en nosotros, porque le estamos dando prioridad a otras cosas antes que a Dios. Quizás no nos estamos postrando ante las cosas materiales o de este mundo, pero lo hacemos, demostramos hacerlo, demostramos que nuestra reverencia, demostramos que nuestra adoración está en estas cosas del mundo. Cuando vamos detrás de estas cosas, nos deleitamos en ellas, pasamos bastante tiempo haciendo estas cosas que como dije, quizás no son malas, pero dedicamos tan poco tiempo a Dios y a la comunión con Él. Entonces nos formamos ídolos. Y piensa bien, hermano. ¿Es esta tu condición? Como ya dije, no necesariamente los ídolos son aquellos que están formados por manos humanas, ¿no? Que son de madera, de bronce, que tienen ojos, oídos, nariz y boca, como lo dice en el Salmo 115, me parece. Nosotros mismos nos formamos nuestros propios ídolos. Incluso uno mismo puede ser su ídolo cuando ya todo se transforma en yo. Incluso cuando el yo es antes que la adoración a Dios. Entonces nos formamos ídolos. Y piensa si es tu caso. Pueden ser las redes sociales. Puede ser tu esposo, tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, tu escuela, tu carro, tu casa, cosas que por sí solas no son malas, pero como ya he mencionado, a veces le damos esa prioridad y a veces le damos esa reverencia, esas cosas que le corresponden a Dios y ignoramos todo esto y a Dios lo tenemos en un término muchísimo más bajo, lo tenemos en un lugar muchísimo más bajo y tenemos otras cosas, otras prioridades que al final no sirven de nada. Al final todo es temporal, todo termina. Así que este es uno de los puntos que tengo de la falsa adoración, la adoración a ídolos.
No podemos igual pretender alabar a Dios, adorar a Dios cuando tenemos estos ídolos, los cuales nos hemos formado. Y es una buena tarea que constantemente nos meditemos y nos demos cuenta si es que estamos en esta condición, si le estamos dando esa prioridad y reverencia a cosas que no son Dios. Siguiente punto de la falsa adoración, la adoración hipócrita. Vamos a Mateo 15, por favor. Dice en el 1: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado delante de Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anuncian la palabra de Dios, anulan la palabra de Dios, por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Lo ves? Aquí los fariseos y los maestros de la ley religiosa tenían estos rituales, estas costumbres, los cuales practicaban y enseñaban como si fuera un mandato directo de Dios. Y vemos cómo condenan ellos a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos antes de comer. Entonces, aquí lo que podemos ver es que pretendían adorar a Dios o pretendían agradar a Dios por estas acciones de sus rituales, de purificarse, lavándose las manos. Pero vemos que tenían intenciones incorrectas. Vemos cómo exigían que se cumplieran estos rituales. Sin embargo, los mandatos directos de Dios los pasaban por alto y muchos de ellos no los cumplían y de algún modo hasta se excusaban cuando no los cumplían. Entonces, nuestra adoración también puede ser de esta forma, puede ser hipócrita. Podemos estar aquí, podemos estar escuchando la palabra de Dios, podemos estar cantando las alabanzas que tenemos cada domingo, podemos ofrendar, pero quizás a lo largo de la semana nuestro vivir, nuestro actuar puede ser como la de los fariseos, puede ser completamente opuesta a la que mostramos aquí cada domingo. Porque podríamos estar viviendo en pecado, porque podríamos estar deleitándonos en ese pecado y al mismo tiempo venir aquí y decir: sí, yo alabo al Señor, yo te exalto, yo te adoro, tú eres mi Dios, yo te sirvo. Pero allá afuera de este lugar podríamos estar haciendo completamente lo contrario y viviendo una vida igual que los incrédulos. Entonces es otro de los puntos de una adoración falsa, la adoración hipócrita. Así que igual, hazte un autoexamen para determinar si estás en esta condición. Siguiente punto de una adoración falsa: la adoración que ignora la verdad. Vamos a Juan 4, por favor.
Juan 4:23. Volvemos a este ejemplo de la mujer samaritana. Dice el 23: pero se acerca el tiempo, de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces aquí, más anterior, más arribita, dice la mujer, ¿no? Porque ustedes los judíos, en el 20, porque ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. Y luego dice: mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Aquí lo que esta mujer está demostrando es que su adoración dependía de sus costumbres, dependía o seguía las reglas de sus antepasados y de sus tradiciones. Ellos adoraban en el monte Gerizim. Sin embargo, el llamado que siempre hemos tenido es esto: a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con las características que ya mencioné. Aquí esta mujer lo que está demostrando es que ignoraba la verdad de Cristo, ignoraba la verdad de esa adoración la cual el Padre buscaba de sus adoradores. Esta mujer así lo hacía conforme su razonamiento le decía que lo hiciera. Lo hacía porque sus antepasados le inculcaron que así lo hiciera. Entonces, esta mujer y quizás todo su pueblo adoraba de una forma que ignoraban la verdad. Y bueno, Jesús también menciona eso, ¿no? Que ya no dependería de un lugar, ya no dependería ni de Jerusalén ni del monte Gerizim. Bueno, vamos al siguiente punto: la adoración con intenciones egocéntricas. Vamos a 1 de Samuel 15, por favor. Primera de Samuel 15, 17. Un contexto rápido es que Dios había mandado a Saúl, el rey de Israel, a destruir a los amalecitas. Dio la instrucción clara de que destruyeran todo, que no dejaran nada con vida, incluyendo sus animales de este pueblo, de los amalecitas. El Señor le había entregado la victoria a Saúl y su instrucción fue clara. Pero vemos en el 17 cómo a lo largo de este capítulo 15 vemos que Saúl hizo todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Y en el 17, por medio del profeta Samuel, le dice: y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste en tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces, aquí vemos cómo en primera desobedece Saúl al hacer todo lo contrario de lo que le había sido encomendado, y vemos cómo de algún modo intenta justificarse al querer sacrificar
lo mejor de las ovejas y del ganado a Dios. Entonces, él pretendía tener una adoración a Dios como una forma de excusarse. Pero lo que vemos aquí es que su intención no era buena, no era adorar a Dios, era una adoración en el que él iba a resaltar, ¿no? En el que, la adoración era para sí mismo. Vamos a saltarnos al 30, por favor. Bueno, vamos a leer desde el 28. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú, y aquel que es la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me... ¿Qué dice? Pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Vemos aquí que sí, su intención pues era adorar a Dios, pero vemos todavía una intención muchísimo más fuerte en Saúl. ¿Cuál fue? Honrarse a sí mismo. Pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Su intención era esa. Él quería reconocimiento, él quería ser honrado en su pueblo. Y aunque pretendía quizás alabar al Señor, este deseo de querer ser honrado al final se convertiría en una adoración falsa delante de Dios. Entonces también puede ser una condición de nosotros que tengamos intenciones egocéntricas. Querer robarnos la gloria de Dios, la gloria que solo a Él le pertenece. Vamos al siguiente punto, que es adoración desobediente. Y ya con este punto termino los puntos de una falsa adoración. Ya me voy a apurar. Vamos a Levítico 10, por favor. Aquí los sacerdotes habían tenido instrucciones claras de cómo había de ser el sacrificio a Dios. Y bueno, aquí vemos a dos hombres, Nadab y Abiú, quienes a pesar de todas esas instrucciones que les fueron dadas, ellos quisieron ofrecer un sacrificio a su manera, ignorando todas estas leyes, todas estas ordenanzas que les habían sido dadas. Dice el 10:1: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios, y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Entonces vemos que, y aquí lo dice, de esta manera desobedecieron al Señor. Quizás su intención era la adoración a Dios. Sin embargo, ellos ignoraron las instrucciones que les habían sido dadas y encendieron un fuego completamente distinto al que les había sido encomendado. Entonces es otro punto de esta falsa adoración, una adoración desobediente. Quizás podemos estar adorándole a Dios, por ejemplo, lo uno a uno de los puntos anteriores, conforme a lo que yo creo que es la adoración, ¿no? Conforme a mi manera de adorar a Dios, cuando nuestra adoración debería de ser como ya se nos ha dejado
estipulado que es adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, ahora quiero que veamos cómo poner en práctica esa adoración en espíritu y en verdad. Ya son pocos los puntos, así que igual me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, nuevamente en Juan 4, ya no lo busques si quieres, pero en Juan 4, 23 y 24 se nos dice cómo habría de ser esa adoración, ¿no? Nos dice que debe ser en espíritu y en verdad. Entonces, nuevamente, el conocimiento de Dios, o bueno, esta adoración en verdad va a ser en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo encontramos este conocimiento de Dios? Como ya lo dije anteriormente, lo encontramos en su palabra, pero también lo encontramos en su Hijo, en Jesucristo. Vamos a Hebreos 1, por favor. Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Como dice, el Hijo irradia, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Luego expresa el carácter mismo de ¿quién? Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces vemos que Dios también se revela a través de su Hijo, de Cristo Jesús. Entonces tenemos esa verdad acerca de Dios a través de lo que se nos ha revelado a través de su Hijo. Y bueno, también el conocimiento de Dios lo vemos también en las Escrituras. Ya lo mencioné, pero nuevamente para que quede un poquito más claro, esta revelación la encontramos a través de su palabra, a través de su Biblia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos tomamos el tiempo de estudiar la palabra? ¿Cómo pretendemos conocer a Jesucristo, a conocer a Dios y conocer sus atributos si no vemos, si no abrimos su Biblia, su palabra? Aquí el llamado es a que busquemos en su palabra, a que la meditemos, a que la estudiemos y veamos los atributos y virtudes de Dios en su palabra, los cuales se nos son revelados. Dice, bueno, no, estos ya no los busquen, pero más o menos voy a decir algunos atributos de Dios que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 6:3 dice, nos habla de la santidad de Dios. En Salmos 119, 137 vemos la justicia y la rectitud del Señor. En Isaías 45:23 vemos la soberanía del Señor. En Isaías 43:13 vemos su eternidad. En Malaquías 3:6 vemos la inmutabilidad de Dios. Quiere decir que no cambia. En Job 34:21 vemos su omnisciencia. Dios todo lo sabe. En Salmo 139, 7 al 12 vemos la omnipresencia del Señor. El Señor está en todos lados. En Génesis 1 vemos su omnipotencia. En la creación vemos el poder de Dios. En Romanos 5:8 vemos el amor de Dios. En Salmos 31:5 vemos que Dios es verdad. En Efesios 2, 4 y 5 vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Estos son algunos versículos que yo elegí, que tengo, que nos hablan de esos atributos y virtudes de Dios.
que nos hablan, como ya lo dije, la santidad, la justicia, la soberanía, la eternidad, etcétera, de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es todo esto? Porque se nos es revelada en la palabra. Y si no leemos la palabra, hermano, no vamos a conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a adorar a Dios que no conocemos, si no le conocemos? Lo único que haremos es pretender adorar a Dios, pero lo haremos a nuestra manera y va a ser de una manera incorrecta, la cual no nos ha sido llamada. Bueno, también una característica de una adoración verdadera o en espíritu y en verdad es tener una oración sincera, una oración verdadera. Esta oración, cuando oramos, debe ser desde un corazón humilde y quebrantado, reconociendo la grandeza de Dios y al mismo tiempo reconociendo el pecado que hay en nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 51, acompáñame por favor, Salmo 51. Y aquí, por ejemplo, David podía reconocer ese pecado que había en él y al mismo tiempo podía reconocer que era Dios quien lo podía restaurar, quien lo podía perdonar, y reconoce la grandeza de Dios. Por ejemplo, dice en el versículo 5, pues soy pecador de nacimiento. Desde el 4, mira, contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ahora sí, 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y en el 7, por ejemplo, reconoce que es Dios quien lo puede perdonar y quien lo puede purificar. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y luego en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, perdón. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Qué podemos ver? Vemos la humildad de David al reconocer su pecado y al reconocer que únicamente Dios podía restaurarle y perdonar sus pecados. Entonces, una característica de esa adoración sincera es cuando nuestra adoración verdadera es cuando nuestra oración es sincera, cuando tenemos un corazón humilde, una actitud correcta, un corazón quebrantado delante de Dios y que reconoce esa grandeza de Dios. Otro punto, otra característica de la adoración verdadera es cuando somos agradecidos, cuando tenemos acción de gracias. Porque reconocemos esta dependencia que tenemos de Dios, reconocemos que nosotros somos creación suya, somos tan diminutos en comparación a Él, que es grande, y como ya veíamos, una de las características de Dios es su omnipotencia, es que es todopoderoso. Vamos a Primera de Pedro 5, por favor. No, ya me estoy saltando. Vamos al Salmo 136, por favor. Dice del 1 al 3, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores, su fiel amor perdura para siempre. Aquí a lo largo de todo este salmo vemos gratitud delante del Señor y reconoce la fidelidad del Señor. ¿Qué vemos aquí? Vemos esa dependencia del Señor, vemos esa
ese reconocimiento de la fidelidad de Dios. Dice en el 22, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades, su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos, su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo, su fiel amor perdura para siempre. Entonces, también damos gloria a Dios, damos adoración a Dios y honramos su nombre cada vez que nosotros tenemos una actitud de gratitud delante de Él. Cuando reconocemos que es Dios por nosotros y en nosotros, a favor de nosotros, y que no son nuestros méritos, sino que es Él por su misericordia, por su fidelidad. Otro punto o característica de la adoración verdadera es mediante el servicio a los demás. Vamos a 1 de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5, versículo 10. Sí, creo que sí. Ajá, sí, perdón. Y gracias. Bueno, dice 4:10. Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza, la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Entonces, también damos gloria a Dios, damos adoración a Dios y honramos su nombre cada vez que servimos, cada vez que nos servimos los unos a los otros y usamos estos dones que Dios nos da en beneficio y en favor de nuestros hermanos. El mismo Señor Jesucristo nos pone como ejemplo, ¿no? Él le lavó los pies a sus discípulos en un acto de humildad, de poner a los demás antes que a sí mismo. Entonces también es un punto, una característica de una adoración verdadera. Y ya el último de los puntos de una adoración verdadera, y nos conecta al pasaje con el que iniciamos, Romanos 12, es la obediencia y entrega personal. Vamos nuevamente a Romanos 12, por favor. Esta adoración de la que estamos hablando no solo se expresa con palabras, no solo se expresa con la música, no solo se expresa con estos puntos que ya he mencionado, ¿no? La oración, la gratitud, el servicio, sino que también se expresa con nuestra vida entera, entregando nuestra vida al Señor. Entonces, voy a leer nuevamente aquí Romanos 12, 1 y 2. Bueno, 1 primero. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo a Dios. ¿A qué se refiere? Como ya comentaba al inicio, bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios acepta el sacrificio de animales. Este sacrificio de animales era un sacrificio puro. El animal tenía que ser puro, sin mancha, y tenía que ser un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces la idea que nos da aquí es que nos presentemos a nosotros mismos en ese acto de adoración, presentarnos en un sacrificio vivo y santo
delante de Dios. Entonces, asimismo, como en el Antiguo Testamento se sacrificaban estos animales y Dios recibía esa adoración, esa exaltación, asimismo nosotros debemos sacrificarnos a nosotros mismos, debemos entregarnos en adoración a Dios, entregar nuestro cuerpo a Dios. El motivo, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, aquí dice. Y dice que sea un sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo y santo. ¿Cómo era el sacrificio del Antiguo Testamento? ¿Cómo era el animal que se sacrificaba? Sí, debía de ser sin defecto. Un sacrificio vivo. De esa misma forma nosotros debemos presentarnos ante el Señor como sacrificio vivo y santo. Luego dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, básicamente este capítulo 12, versículos 1 y 2, resumen todo lo que ya he dicho, que nuestra adoración es en espíritu y en verdad, pero asimismo nos entregamos a Dios en un servicio, en un acto de adoración, en un vivir alejados del pecado y viviendo para la gloria de Dios, honrándole a Él, ya no viviendo como lo hacíamos antes, bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora sacrificados a Dios y viviendo para su gloria. En el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora, es lo que debemos hacer. Si nos sacrificamos a Dios como un sacrificio vivo y santo, es lo que debemos hacer, alejarnos de todas aquellas conductas, de todas aquellas cosas del mundo que nos tenían atados, que nos llamaban la atención y en las cuales nos deleitábamos. Otra vez, 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, nuestra adoración debe de ser así, ya no seguir el pecado de este mundo, ya no seguir las costumbres de este mundo, ya no seguir pues todo aquello que va en contra de Dios. Por el contrario, dice que ya que nos hemos entregado en sacrificio vivo y santo, debemos dejar que Dios nos transforme. Debemos dejar que Dios nos cambie la manera de pensar. Cuando pasa esto, la visión que tenemos de este mundo ya es distinta. Ya no queremos, ya no es nuestra intención vivir bajo el yugo del pecado. Nuestra intención es agradar a Dios. Y quizás sí vamos a pecar, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos del Señor, somos sus hijos, somos su pueblo, porque nos hemos sacrificado como un sacrificio vivo, santo, delante de Él. La clase de adoración que a Él le agrada. Entonces, dice más adelantito, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor nos muestra también su voluntad. Aprendemos a conocer esa voluntad de Dios, la cual también se nos es revelada en la Escritura, en la palabra de Dios. Y dice que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es el llamado que se nos hace el día de hoy a vivir una vida de obediencia y de entrega a Dios. Es el punto al que queríamos llegar. Nuestra adoración no, como ya lo mencionaba, no son las canciones que tenemos cada domingo.
no es levantar las manos. Tiene que ver, sí, se convierte en un acto de adoración, sí, pero no lo representa por completo. La verdadera adoración que Dios espera de nosotros es una entrega total a Él, una entrega en sacrificio vivo y santo delante de Dios, a vivir en espíritu y en verdad, adorándole en espíritu y en verdad. Así que cuando hagamos estas cosas conforme a la voluntad de Dios, todo lo demás va a ser, nuestro vivir va a ser muchísimo más fácil, va a ser muchísimo más gozoso. Vamos a adorar con muchísima más devoción a Dios. Y bueno, es esta clase de adoración, nuevamente repito, es la clase de adoración que Dios espera de nosotros y que Dios quiere de nosotros. No es por cómo cantamos, si cantamos muy bonito, por si gritamos o nos ponemos a dar vueltas aquí como loquitos. La adoración que espera Dios es ese sacrificio de nuestros cuerpos a Dios en un sacrificio puro y santo. Vamos a orar. Cierra tus ojos.